El pensamiento económico sobre el desarrollo. Algunos autores consideran a Adam Smith como el primer economista del desarrollo y la riqueza de las naciones, el primer manual de desarrollo económico. Para los clásicos, el desarrollo es un proceso acumulativo, gradual y autocontinuo que concluía al alcanzarse el estado estacionario. Los elementos fundamentales de este proceso de desarrollo eran la mano invisible y la división del trabajo. El principio de la población, que fue investigado por Thomas Malthus, y los rendimientos decrecientes del fondo de salarios de David Ricardo. Algunos clásicos estudiaron el atraso económico como el sistema colonial y en este caso fue Smith, la inexistencia de la demanda adecuada, Malthus, y el deseo efectivo de la acumulación, Stuart Mill. Adam Smith y la división del trabajo. Adam realiza las investigaciones sobre la naturaleza y de la riqueza de las naciones en 1776. Marca el inicio de la economía como ciencia. Representa el nacimiento de la teoría económica del desarrollo. Smith basa su teoría en los principios de la división del trabajo. Si el mercado es reducido, quedarán más necesidades por satisfacer y no habrá suficiente estímulo para la división del trabajo. La acumulación del capital y la adecuada dimensión del mercado se produce en la división del trabajo y el consiguiente aumento de la productividad, lo cual aumenta la extensión del mercado y se hace posible un mayor ahorro. Entonces, se ha producido un aumento de la división de trabajo que desemboca en el estado estacionario. El estado estacionario se detiene, la acumulación del capital, las rentas de la tierra son altas, el tipo de beneficio es bajo y los salarios están a nivel de subsistencia. Los precios de la manufactura son bajos y de algunos productos agrícolas son muy altos. Malthus y el principio de la población. La principal contribución de Malthus a la economía del desarrollo es el principio de la población en 1798. La población crece a un ritmo superior que la producción de alimentos, debido a la pasión sexual de los hombres y a la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra. La población crece projeción geométrica y los recursos lo hacen en projeción aritmética, y al menos que la existencia de frenos negativos positivos alteren el ritmo de crecimiento demográfico, se llega a un estado de equilibrio en el nivel de subsistencia. Solo con un salario de subsistencia existirá un equilibrio en el nivel de subsistencia. Ricardo y los rendimientos decrecientes. David Ricardo desarrolla una teoría del desarrollo más completa en 1817 y él dice: cuanto peor es la calidad de la tierra en explotación, menor es su rendimiento, que además es decreciente con la aplicación de más unidades de capital y trabajo por unidad de superficie. El crecimiento demográfico hace aumentar la renta de la tierra. Ricardo dice que para la producción manufactura supone que no existe rendimientos decrecientes y por tanto no genera diferencia ni renta. También nos dice que el aumento de la demanda de trabajo trae por consecuencia un salario por encima del nivel de subsistencia, al incorporarse más trabajadores al mercado laboral. Al ocurrir esto, el nuevo salario natural es superior, ya que el coste de alimentar a la población es mayor debido al incremento de los precios agrícolas. Así pues, el tipo de salario real es el mismo, aunque la moneda sea superior. Si los ingresos de los capitales por unidad de producto permanecen constantes mientras que los costes salariales aumentan, tenemos como consecuencia lógica una disminución de los beneficios en términos relativos. La disminución de los beneficios frena la acumulación y por lo tanto el crecimiento.
Cuando el tipo de beneficio sea tan reducido que no compense la acumulación de capital ni de población, el tipo de salario será el de subsistencia. El tipo de beneficio estará próximo a cero y las rentas de las tierras serán elevadas. Estaremos, pues, en el estado estacionario. Adam Smith y el sistema colonial. A continuación, explicaré cómo es que Adam Smith se preocupó también por la situación de las colonias. Él decía que el régimen monopolista del comercio colonial es menor y es ventajoso que la libertad comercial, ya que se desvirtúa la concurrencia natural de los capitales. Smith, además de todo esto, estudia que cuando las restricciones comerciales se concentran en las manufacturas, los capitales tienden a concentrarse en la agricultura. Unas colonias prosperan más que otras. Para Smith, el principal obstáculo es el marco institucional. Este engloba las trabas de libre comercio, por tanto, como exterior, y las desigualdades de oportunidades derivadas del sistema de gobierno imposibilitando el potencial económico de los países. Malthus y la inexistencia de demanda adecuada. Malthus explica que el atraso económico en 5 ideas fundamentales. La primera, la producción se va favorecida fundamentalmente por la acumulación del capital, la fertilidad del suelo y las intervenciones que comienzan mano de obra. La segunda, para que el corto plazo de la producción se convierta en aumento de la riqueza, hace falta una demanda adecuada. La tercera idea que él nos comenta es, no es posible aumentar la riqueza de una nación con la acumulación procedente de un bajo consumo. Y por último, la fertilidad del suelo no es un estímulo suficiente para hacer crecer la riqueza permanentemente. El sistema colonial orienta la producción en una falsa dirección, pues es alejada de las necesidades de la colonia, generando vicios, crueldad, violencia. Y por otro lado están los obstáculos institucionales. Si se esfuerza el ahorro hacia la producción sin que haya una suficiente demanda, se producirá un abarrotamiento del mercado y una crisis de sobreproducción. Para esto, Malthus propone la intervención del Estado con una serie de medidas como son la retribución de la tierra, el impulso del comercio interior y exterior y en el mantenimiento de una clase de consumidores improductivos. Mill y el deseo efectivo de acumulación. John Stuart Mill dice, es otro de los grandes economistas clásicos. Su obra Principios de la Economía Política de 1838 es tan solo una más del pensamiento de Ricardo. Para Mill, la explicación del atraso económico de una nación es la menor intensidad del deseo efectivo de acumulación y del deseo de ahorrar y de invertir. Mill explica el problema del subdesarrollo a partir de factores sociales e institucionales. La valoración crítica. Los clásicos realizaron importantes aportaciones a la economía del desarrollo. La concepción del desarrollo como un problema económico, sociocultural y político que ha de estudiarse situado dentro de un proceso histórico. Los clásicos dedicaron también a su atención a explicar el atraso de los países de la forma de crear las condiciones necesarias para su progreso. La economía del desarrollo del pensamiento marxista. La corriente heterodoxa del pensamiento económico marxista tiene sus orígenes en la obra de Marx llamado El Capital, que es donde explica desde el punto capitalista. Marx y el derrumbe del capitalista. Cabe mencionar que debemos recordar que el modo de producción corresponde a un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de esto determina las relaciones sociales de producción. Relaciones de producción generan una superestructura de ideas e instituciones.
Marx fue un hombre de etapas y describió la evolución social como una asociación de sistemas sociales, y de esto se distinguía su modo de producción. La teoría de Marx es el materialismo histórico, donde el motor de cambio de lucha de clases que va desde el comunismo hasta la esclavitud. Después del feudalismo, luego el capitalismo y finalizando con el socialismo. El análisis que tiene en teoría del desarrollo Marx arranca de teoría del valor y del plusvalor. La clase capitalista se adueña de la plusvalía, generando en el proceso de producción, mientras que la clase trabajadora solo es dueña de la masa salarial. Marx define 3 tasas. La primera, tasa de plusvalía, porción de producto neto que queda en manos del capitalista. La segunda, tasa de explotación, relación entre capital constante y capital total. Y la tercera, tasa de ganancia, relación entre ganancias y capital invertido. Los capitalistas aumentan el volumen de la plusvalía, para lo cual deberán incrementar la tasa de plusvalía, aumentando horario y reduciendo el salario o introduciendo innovaciones técnicas. Las innovaciones traen consigo el aumento del equipo, el cual es el capital necesario y se desembolsa del ahorro proveniente de la plusvalía y se va a un proceso de acumulación. Lenin desarrolló la teoría más conocida sobre el imperialismo, llamada el imperialismo fase superior del capitalismo, y definió el imperialismo como la fase monopolista del capitalismo. Los rasgos fundamentales del imperialismo son la concentración de la producción y el capital en monopolios, la aparición de una oligarquía financiera, la gran importancia de la exportación de capitales. Y en esta fase se frena por completo el estancamiento económico, y esto quiere decir que se da salida a la producción.